Hemos conectado a nuestro segundo entrevistado de la noche, Federico Freddy Storani, referente a nivel nacional del radicalismo. Un gusto, como siempre, tenerlo. Freddy, Tomás quien te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto. También ahí me corroboran que se te ve perfecto también, así que estamos listos para comenzar. ¿Cómo estás, Freddy? ¿Cómo vienen siendo las últimas semanas? ¿Agitadas? Ahora vamos a estar entrando en detalles, ¿no? Pero me gustaría primero que nos cuentes cómo estás respecto a lo que es la política actualmente, ¿no? ¿Estás teniendo conversaciones con tus colegas? ¿Estás también metido en lo que están haciendo las internas del radicalismo? Sí, por supuesto. Las conversaciones con los resguardos y cumpliendo todos los protocolos del caso, la mayoría de ellas virtuales se realizan. Por ejemplo, Ujú. ayer mismo hicimos una reunión con todos los militantes de la sección segunda. La sección segunda tiene como ciudades más importantes a Pergamino y San Nicolás. Es la zona que va hacia la ruta 8 y la ruta 9. Y señalo esto desde el punto de vista geográfico porque días antes lo hicimos también con la sección primera, que es el Gran Buenos Aires, zona norte y oeste. Y la próxima semana lo haremos con la sexta sección, que ya es mucho más lejos geográficamente, Bahía Ujú. Blanca, Tres Arroyos y toda su zona de influencia, y con la quinta, que es Mar del Plata, Tandil y toda su zona de influencia. Con esto quiero graficar que la actividad se mantiene plena, porque yo creo que en este momento hay una emergencia de salud que hay que atender de manera prioritaria, que los partidos políticos tienen que mostrarse útiles en el más amplio y mejor sentido de la palabra. Ujú. Estamos instruyendo a nuestros comités que con todos los cuidados estén abiertos, que mantengan una actitud solidaria, que en algunos casos estén asistidos por médicos y personal de la salud militante nuestro, que los tenemos y muchos y muy bien calificados en toda la provincia de Buenos Aires, que puedan aliviar lo que son los centros que están más colmados en este momento y además trabajos de solidaridad que la emergencia demanda, como por ejemplo la entrega de alimentos, de útiles, de prendas, de vestir, etcétera, etcétera. Eso lo estamos haciendo en no menos de 20, 30 lugares en la provincia de Buenos Aires, lo que a mí me pone contento, me reivindica con la política, porque la política, si bien no es asistencialismo, Ujú. tiene en una de sus partes mostrar solidaridad con aquellos que pretende representar, además de la propuesta permanente de ideas. En eso estamos, en la elaboración de ideas, venimos de un proceso de reorganización partidario, donde de 40.000 afiliados que habían participado en la última compulsa pasamos a más de 117.000, lo que significa que el radicalismo está vivo, está vigoroso, que la sociedad demanda de un radicalismo de esas características y sobre todo de un radicalismo que recupere su identidad, que pueda ser un imán de atracción a otras fuerzas políticas afines y mostrarse como una alternativa política con propuestas, no solamente con críticas destructivas. Freddy, quería hacer una pausa en algo que mencionabas recién y que también hemos conversado en otra oportunidad con Pablo Nicoletti, que también hacía hincapié en recuperar, ¿no?, la identidad del radicalismo. Hacerte dos preguntas en base a esto. La primera, ¿qué consideras que perdió de su identidad el radicalismo en los últimos años? Y cómo estás, más allá de que lo estabas desarrollando, hacer hincapié en esto, ¿no? ¿Cómo concebís actualmente a la política argentina? Mira, para ir de mayor a menor, cuando uno dice perder la identidad, significa que se aleja de los valores que históricamente representó. El radicalismo, como cualquier partido político, tiene un plexo, un cuerpo de ideología. Ideología en un sentido no dogmático significan valores, creencias, ideas. Desde nuestro punto de vista, el radicalismo se sometió, para usar los términos del tango, como manso y sobón, digamos,
a un proyecto que desde el punto de vista ideológico expresa mucho más una, una tendencia política, económica extremadamente individualista, neoliberal, muy egoísta, que ha resultado ser absolutamente ineficaz, inservible a pesar de la propaganda que se haga. Vos fijate que sin ir más lejos, muchos se asombran del discurso que dio el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que es la primera potencia del mundo, en ocasión de los 100 primeros días de su gobierno, describiendo el Estado de la Unión, que es un discurso clásico, y allí retoma grandes líneas de lo que nosotros veníamos proclamando desde hace tiempo, es decir, un Estado eficiente pero muy fuertemente proactivo, que recupere la capacidad de una planificación indicativa, que ponga el énfasis sobre el estado de bienestar, el welfare state, que en su momento estuvo determinado por dos pilares, que es la educación pública y la salud pública, y fundamentalmente que trate de disminuir lo que hoy se ha hecho tremendo, que son las desigualdades, porque en medio de la pandemia, como el propio presidente de la primera potencia del mundo lo señaló, mientras hay sectores que han quedado totalmente en la marginalidad, en la pobreza, han perdido sus trabajos, otros, muy pocos, un 1% de la población, han multiplicado sus fortunas. Y esta tendencia obviamente tiene que ser claramente a la inversa, una distribución más equitativa de la riqueza, de lo producido y demás, con una intervención muy decidida por parte de los estados democráticos que planifiquen indicativamente. Perfecto, Freddy. En esta línea también, desde siendo vos, ¿no?, un referente desde hace muchos años del partido, llamar a una autocrítica, ¿no? ¿Qué errores crees que ha cometido la UCR en el último tiempo para llegar a este punto, ¿no?, a despegarse de su identidad? Bueno, mirá, yo por supuesto que no me saco el sayo, digamos, de lo que me toca, porque obviamente yo estuve a favor del acuerdo de la conformación de Cambiemos en su momento en aquella histórica convención de Gualeguaychú, que fue un debate amplio, democrático, profundo, bueno. Y en ese momento lo que perseguíamos eran las dos reglas de oro del sistema democrático, que es el equilibrio y el control del poder, que estaba totalmente desbalanceado en la Argentina, era muy visible eso. Las últimas elecciones habían sido ganadas en aquella época por Cristina Fernández de Kirchner con un 54% de los votos, y Hermes Wiener, socialista, que había salido segundo, solo había obtenido el 17% de los votos. Eso se trasladaba a los niveles parlamentarios y por lo tanto había un manejo muy centralizado y absolutamente arbitrario del poder. Y la segunda regla de oro de cualquier sistema democrático es la posibilidad de la alternancia en el ejercicio del poder. Si no hay alternancia, hay una tendencia a la hegemonía lleva al autoritarismo y, como ya se ha demostrado en muchos ejemplos en el mundo, también a una corrupción sistémica, algo que apareció a la luz también. Pero, y acá pongo la pausa, el radicalismo ayudó a que se conformara ese instrumento que dotó al pueblo argentino de una formidable herramienta electoral. Pero nuestra aspiración era conformar un gobierno de coalición que nunca existió. Y no existió por falta de voluntad de quien hegemonizaba en ese momento, que era el PRO, principalmente, cuando el presidente de ese entonces dijo que no iba a haber una coalición de gobierno, Mauricio Macri, y cuando dijo que no creía tampoco en las coaliciones, y también la complicidad, y ahí viene también la autocrítica, de ciertas autoridades del partido que se consideraron y se vieron cómodas en su nueva situación, es decir, solamente como furgón de cola, sumisos, sometidos, a pesar de que las ideas que se llevaban adelante, que se materializaban, iban en contra de aquellos valores que antes estuve anunciando. Simplemente para dar algún ejemplo que refresque aquella situación. Cuando nosotros, por ejemplo,
criticábamos la política tarifaria, no porque no hubiera que recomponer las tarifas que estaban claramente atrasadas, pero se hizo con para decirlo metafóricamente, como carnicero y no como cirujano, porque nosotros entendíamos que había que favorecer a la pequeña y mediana empresa que genera empleo, que genera expansión, que fundamentalmente alimenta a los sectores medios de la población, dinamiza la economía y no castigarlas. Y bueno, en ese momento desde el propio gobierno se nos acusaba de desestabilizadores. Bueno, algunos de nosotros, yo ahí tomé una diferencia muy clara y planteé que el radicalismo debía recuperar su identidad. No romper nada, porque la tercera regla de oro es que si uno está viviendo una crisis larga, prolongada en el tiempo y extremadamente profunda, lo que corresponde es ampliar la base de sustentación y no achicarla. Pero aspiramos legítimamente a que sea con nuestras ideas, con nuestras identidades. Entonces la autocrítica fue haber tolerado, digamos, una conducción tanto nacional como provincial extremadamente complaciente, cómplice, que simplemente se satisfizo a sí misma con mucho de prebendas, de nepotismo y de aspiraciones puramente personales. Perfecto, Freddy, la última antes de irnos al corte, va en esta línea también. ¿Estás de acuerdo con que parte todavía de la UCR esté en conjunto con Cambiemos? Bueno, yo creo que hay que mantener lo que hemos creado. Yo no soy rupturista. Lo que yo estoy planteando es incluso ampliar esto que hemos creado hacia otros sectores afines, por ejemplo, hacia la incorporación de lo que en su momento fue el Frente Amplio UNE, en sectores del socialismo, incluso sectores del peronismo. Te voy a dar un ejemplo práctico. Vos recordarás, porque tomó Estado Público, que nosotros estábamos trabajando en un acercamiento con un sector del peronismo como Labaña, que fue funcionario del gobierno de Alfonsín y fue un Sí. funcionario eficiente posteriormente de otros gobiernos. Sin embargo, una semana antes de la Convención Nacional se realizó la Convención de la Provincia de Buenos Aires, que obturó ese camino, lo cerró, porque dijo que era Cambiemos puro, simplemente porque en ese momento quien aspiraba a ser nuevamente candidato a vicegobernador era el presidente del Comité de Provincia y aspiraba a estar nuevamente en la fórmula. Y eso desechó la posibilidad de que se hiciera algo más amplio, más genuino y mucho más consustanciado con las ideas que nosotros hemos representado toda la vida. Perfecto, Freddy, te agradecemos como siempre la buena disposición y te esperamos nuevamente para seguir debatiendo y analizando la actualidad. Te mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a disposición para cualquier otro momento. Un abrazo. Estábamos en comunicación vía Zoom con Federico Storani, Freddy, como se lo conoce en la política nacional y provincial, un dirigente